Bienvenidos a nuestra emisión especial sobre los trabajos en el Congreso de la Unión. Esta semana el Senado recibió en sesión solemne al presidente de la Cámara de Representantes de Nueva Zelanda. La Cámara Alta ratificó a embajadores y cónsules de México en Estados Unidos y Canadá. El Senado aprobó las modificaciones a la minuta que expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además, diputados aprobaron el Código Militar de Procedimientos Penales. Aprueban diputados reformas que establecen calendario escolar con un mínimo de 185 días y un máximo de 200 días efectivos de clase. También realizan en Senado seminario Federalismo Constitucional Mexicano, donde analizan la evolución del federalismo en México. Quédese con nosotros, comenzamos. En sesión solemne, el Pleno del Senado de la República recibió a David Carter, presidente de la Cámara de Representantes de Nueva Zelanda. El presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, Roberto Gil, consideró necesario ampliar las oportunidades de intercambio comercial entre México y Nueva Zelanda. Pacífico se nos presenta como una oportunidad inigualable para detonar nuestra productividad, nuestro acceso a bienes de mejor calidad y a precios más competitivos. Nuestros países así lo reconocen. En pluralidad y en democracia, iremos dando pasos a cumplir nuestros compromisos. Destacó que es necesaria una reforma en contra de la corrupción para catapultar el crecimiento económico nacional y expandir las oportunidades de comercio con otros países. Nuestra debilidad institucional sigue siendo la principal limitante para poder impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social a plenitud en nuestro país. Nueva Zelanda es el país menos corrupto del mundo. Han dado prioridad a sus instituciones y hoy su crecimiento económico descansa sobre ellas. Por su parte, el parlamentario de Nueva Zelanda consideró que entre México y su país existen lazos amigables, pues las exportaciones mexicanas son las que ocupan el primer lugar en este país del continente oceánico. La relación de trabajo cercano entre Nueva Zelanda y México en temas de desarme son una de las áreas principales de colaboración en nuestra relación. Nueva Zelanda también trabaja estrechamente con un programa, un tratado de armas con México, que es el primer tratado global para poder regular la transferencia internacional y control de armas convencionales. Indicó también que el acuerdo transpacífico facilitará el fortalecimiento de la relación comercial entre Nueva Zelanda y México. Nueva Zelanda tiene un comercio bilateral con México de 418 millones de dólares en el año de 2015 y se exporta a México 237 millones que tienen que ver con productos lácteos, ganado bovino, exportación de mantequilla y... Las presidentas de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América del Norte del Senado fundamentaron los nombramientos de diversos cónsules mexicanos en varias ciudades de los Estados Unidos. Los Estados Unidos de América es el primer socio comercial de México y sin duda el país más relevante para nuestra política exterior. No solo contamos con una embajada, sino con la red más importante de consulados, 49 consulados en la Unión Americana. Los temas de seguridad, entre los que destaca con particular preocupación el tráfico de armas, deberán abordarse con diligencia, oficio y asumiendo una legítima corresponsabilidad. No pueden aceptarse más deportaciones sin procedimientos justos que vulneren los derechos humanos. Senadoras y senadores del Partido del Trabajo, PRD y Partido Verde Ecologista emitieron sus posicionamientos sobre los nombramientos diplomáticos para la región de América del Norte. Lo que no puede hacerse, compañeros, es convertir al servicio exterior mexicano en el club de sus cuates o en el exilio de los estorbos. La política exterior para Peña Nieto es estar en su palacio volador, que ya nos dijo que no tiene alberca. ¿Qué esperamos del señor Sada y de los cónsules? Que defiendan de manera irrestricta los derechos humanos de los mexicanos y de las mexicanas que tienen necesidad de ir al país del norte.
que defiendan en especial a los niños no acompañados. Esa claridad que tienen nos va a permitir mejorar de manera sustantiva la participación de los mexicanos en los Estados Unidos. Les va a permitir cohesionarse como una comunidad, o les va a permitir ser una comunidad más cohesionada, que desafortunadamente hoy no es así. Y es que en el Pleno, senadoras y senadores debatieron 13 dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores de América del Norte, donde ratifican el nombramiento del embajador de México en Estados Unidos y de cónsules en diversas ciudades de la Unión Americana. Las designaciones presentadas a la Asamblea fueron las siguientes: Carlos Manuel Sada Solana, embajador de México en los Estados Unidos; Marcela Celorio Mancera, cónsul en San Diego, California; Francisco Javier Díaz de León, cónsul en Atlanta, Georgia; Emilio Rabasa Gamboa, cónsul en Boston, Massachusetts; Francisco de la Torre Galindo, cónsul en Dallas, Texas; Marcos Augusto Bucio Mujica, cónsul en El Paso, Texas; Ricardo Santana Velázquez, cónsul en Nogales, Arizona; Claudia Franco Hijuelos, cónsul en Phoenix, Arizona; María de los Remedios Gómez Arnao, cónsul en Raleigh, Carolina del Norte; Gemi José González López, cónsul en San Francisco, California; Ana Berenice Díaz Ceballos Parada, cónsul en Vancouver, Canadá; Héctor Eduardo Velasco Monroy, cónsul en San Antonio, Texas; Diego Antonio Gómez Pickering, cónsul en Nueva York, Nueva York. También el Pleno de la Cámara Alta aprobó en lo general y en lo particular, con 86 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones, la ratificación de Carlos Manuel Sada Solana como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en los Estados Unidos. En votación nominal se aprobó con 59 votos a favor, 32 en contra y una abstención el acuerdo para ratificar a Héctor Eduardo Velasco Monroy como cónsul general de México en San Antonio, Texas, y a Marcos Augusto Bucio Mujica en El Paso, Texas. Con 101 votos a favor y 0 en contra, también se avalaron los nombramientos de Marcela Celorio Mancera, Francisco Javier Díaz de León, Emilio Rabasa, Francisco de la Torre Galindo, Ricardo Santana, Claudia Franco Hijuelos, María de los Remedios Gómez Arnao, Gemi José González López, Ana Berenice Díaz Ceballos Parada y Diego Antonio Gómez Pickering como cónsules de México en diversos estados de los Estados Unidos y de Canadá. Al tomar protesta al embajador de México en los Estados Unidos, Carlos Manuel Sada Solana, y a diversos cónsules, el presidente de la mesa directiva le solicitó comunicar los aspectos positivos de la presencia de los mexicanos en aquel país. Hoy del Senado la encomienda de cuidar y defender los intereses nacionales, en particular el deber de comunicar con eficacia los múltiples aspectos positivos de nuestras relaciones y los de la presencia de los mexicanos en Estados Unidos y Canadá. Asimismo, el deber de contrarrestar con información y argumentos las campañas de desprestigio contra nuestra identidad como socios naturales y a defender la institucionalización de nuestros múltiples e intensos intercambios en contra de las amenazas y discursos populistas, xenófobos y de intolerancia. Y los nuevos integrantes del cuerpo diplomático rindieron protesta de inmediato. Si así no lo hicieran, que la nación se los demande. Muchas felicidades, señor embajador y señores cónsules. También en el Senado se le dispensaron los trámites a la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se abroga la actual ley. El proyecto fue devuelto por la Cámara de Diputados debido a los cambios realizados. Por lo anterior se sometió a discusión del Pleno. La senadora Marta Tagle señaló que las armonizaciones realizadas fueron efectivas. Tiene que ver con estas violaciones a derechos humanos y esa información no puede ser clasificada. Por eso es muy importante que haya sido considerando. Se le da al Instituto Nacional de Transparencia, de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales la posibilidad de aprobar en un plazo de 6 meses los lineamientos para regular la forma, términos y plazos en lo que los sujetos obligados del ámbito federal deberán de cumplir con estas normas. El senador Alejandro Encinas del PRD
Explicó que atender las adecuaciones permite precisar la ejecución de la ley. Explicó que dichos cambios son en torno a la denominación de la Ciudad de México, la adecuación de la unidad de medida en lugar del salario mínimo y la clasificación y la desclasificación de información cuando medien violaciones a los derechos humanos. Se faculta al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública para que pueda desclasificar la información que se encuentre reservada en materia de derechos humanos. Esta fue una discusión que tuvimos aquí en el Pleno y que no concitó el acuerdo de la mayoría de los integrantes del Senado, pero creo que con esta modificación que hace la Cámara de Diputados es atendible y ayuda. La senadora del PAN, Laura Angélica Rojas, dijo que las modificaciones realizadas desde la Cámara de Diputados son perfectamente atendibles y que tendrán efectos favorables para la transparencia. Seguimos trabajando, seguimos avanzando en darle a México una serie de instituciones de transparencia, de rendición de cuentas mucho más sólidas de las que teníamos en el pasado y que creemos que con todas estas modificaciones se fortalecerá la democracia, nuestras instituciones. En el mismo sentido se pronunció la senadora priista Lisbeth Hernández Lecona. Señaló que las modificaciones confirman un esfuerzo de ambas cámaras del Congreso para entrar a un nuevo marco de rendición de cuentas y destacó las modificaciones aprobadas desde San Lázaro. También se admitió la reserva al artículo 99 para que los documentos clasificados como reservados sean desclasificados cuando se trate de información relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Desde su curul, el senador del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett, pidió la palabra para hechos. Criticó que se le haya dado dispensa de trámite a la minuta y anunció el voto en contra por parte de su bancada. No consideramos que estas modificaciones hayan depurado todas aquellas cuestiones que nosotros consideramos inadecuadas. Votaremos en contra, pero además, sí, porque no cambia la esencia de la crítica que hicimos. Finalmente, la minuta fue puesta a votación nominal y se avaló con 75 votos a favor y 4 en contra. Está aprobado el decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se remite al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Y en más trabajo legislativo, el Pleno del Senado de la República discutió un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Constitución en materia de condición de refugiados y asilo. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales explicó las principales modificaciones realizadas. La precisión de que toda persona disfruta en nuestro país del derecho a buscar y recibir asilo, de conformidad con las convenciones internacionales. En segundo término, que el reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político habrán de realizarse de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Y en tercer lugar, que tanto para el caso de asilo político como para el caso y la condición de refugiado, será en la ley donde se regule la procedencia y excepciones de esas figuras. Destacó que se armoniza la legislación nacional con los tratados firmados en materia de derechos humanos. Y el reconocimiento que la redacción planteada armoniza las figuras de la condición de refugiado y de asilo político con los compromisos adquiridos por nuestro país en la comunidad de naciones, al tiempo que se plantea un texto escrito de principios en torno a derechos humanos relevantes. El Pleno avaló modificaciones planteadas antes de discutir el dictamen para establecer lo siguiente: toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político se realizará de conformidad con los tratados internacionales. La ley asimismo regulará sus procedencias y excepciones. Posteriormente, representantes de diversos grupos parlamentarios subieron a tribuna para hablar en pro del dictamen. Es un paso adelante para la inserción de México en el derecho internacional humanitario. Es un paso más para afianzar el mandato constitucional que nos lleva a respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, sean nacionales o extranjeros. Viene a fortalecer una de las mejores tradiciones de la política exterior y de solidaridad internacional de nuestro país y retoma muchos de los principios
que en los últimos años hemos logrado cristalizar no solamente en nuestra Constitución, sino también en la ratificación de distintos tratados internacionales. Contiene todas las consideraciones que la materia de derechos humanos continuamente amplía. También consideramos necesario preservar la frase regulatoria que asegura una visión e intervención de Estado en materia ineludible de seguridad nacional. Una vez más, este Senado de la República da un paso más allá en este tema humanitario. El asilo y el refugio de extranjeros en nuestro país favorece el intercambio y la diversidad cultural. Por ello, la regulación de Carta Magna sobre el asilo y el refugio debe ser actualizada, no solo en concordancia con los estándares internacionales, sino también en armonía con el nuevo bloque de constitucionalidad del Estado mexicano en materia de derechos humanos. Luego de la discusión, el dictamen se sometió a votación nominal y quedó aprobada la modificación por unanimidad con 86 votos a favor. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho de asilo. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional. También hubo actividad en el Pleno de la Cámara de Diputados. Toda esta información al regresar del corte. Continuamos. En San Lázaro, diputados avalan el proyecto de dictamen que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.